La figura de Millares ostenta una importancia indiscutible, ¿no?, en el arte español del siglo XX, y creo de todas maneras que ese reconocimiento debería ir acompañado por nuevas interpretaciones sobre su obra. No siempre es posible reinterpretar la obra de un artista. Hay interpretaciones absolutamente cerradas que no admiten ninguna aportación. Sin embargo, yo he venido a participar en este acto de homenaje a Millares intentando exponer una visión alternativa de su obra, una vez reconocida su importancia histórica. Sin embargo, debo decir que la manera en que Millares entra en la historia del arte español está absolutamente condicionada por las circunstancias históricas del franquismo y de la oposición al franquismo. Esa es la visión fundamental que nos ha transmitido el principal crítico de la obra de Millares, que es José Augusto França, un portugués, un teórico del arte portugués, que hizo una contribución valiosísima a la obra de Millares. Yo no pienso cuestionar la interpretación de França, porque se basa en evidencias empíricas. Efectivamente, Millares declaró en muchas ocasiones cuál era la dimensión política que quería conferirle a su obra. Efectivamente, eso es así, pero no solamente en Millares, sino en muchos otros artistas españoles que en la época del franquismo tuvieron que proclamar su defensa incondicional de las libertades y de la voluntad de desarrollar un mundo creativo no condicionado por preceptos morales ni por una legislación dimanada de un régimen autoritario, ¿no? Pero una vez dicho esto, la obra de Millares admite una lectura simbólica que no se ha hecho todavía. Y modestamente yo creo que hice una pequeña aportación a la reinterpretación de la obra de Millares desde el punto de vista simbólico en el año 1988, en un artículo publicado en la revista Sintaxis, que dirigía el poeta Andrés Sánchez Robaina, un artículo que se llamaba Símbolos de transformación en el arte canario. La teoría que yo desarrollaba se basaba en las ideas del psiquiatra suizo Jung, una interpretación basada en el contenido espiritual y simbólico de ciertos artistas que trabajaban sobre ideas que constituyen matrices a partir de los cuales se desarrolla el mundo simbólico. En el caso de Domínguez, porque yo hablaba de Domínguez y de Millares, en el caso de Domínguez es la sangre derramada. Domínguez es un poeta de la sangre derramada, no solamente por su suicidio, sino por la cantidad de imágenes que hay a lo largo de su pintura sobre este tema. Y Millares es un poeta de la piel y del cambio de piel. El concepto de cambio de piel en Jung apunta en clave esotérica a lo que él llamaba una metanoia. Una metanoia es un cambio de mentalidad, un intento de recuperar el sujeto la propia identidad, su ser en sí, su mundo interior eclipsado. Millares pensó en esa idea
de la piel a partir de los enterramientos guanches, de las arpilleras y de las mortajas de las momias guanches, ¿no? Pero esa idea, que es una idea basada en un dato antropológico y arqueológico, que es el mundo de la arqueología, que a él tanto le interesó, adquiere un valor universal. Se refiere a la presencia de la muerte. Y cuando hablamos de la presencia de la muerte, estamos hablando del tema central de la pintura de Millares, la reflexión sobre el hombre en relación con su condición contingente y mortal. Toda la obra de Millares es una reflexión sobre ese tema. El punto de partida, el mundo aborigen, que fue expoliado, anulado por un acontecimiento traumático que fue la conquista española. Pero ciertamente la obra de Millares va más allá del hecho histórico de las momias guanches o del hecho histórico de los fusilamientos de la guerra civil. Esos hechos concretos, que son hechos históricos, no se pueden negar, existen. Pero Millares siempre habla de la condición antropológica, de la naturaleza del hombre, en definitiva, de sus pasiones, de sus obsesiones, de sus temores. Y entonces el hecho concreto se convierte en algo universal. Es lo que el filósofo alemán Hegel llamaba el universal concreto. El arte es el universal concreto, un dato concreto, particular, que se convierte en universal. ¿Y cuál es la dimensión universal de la obra de Millares? Esa condición antropológica. Entonces, bueno, Millares se basa en esta poética de la piel y del cambio de piel para hablar del hombre como homúnculo. El término homúnculo ha sido ignorado sistemáticamente por la crítica. La dimensión esotérica de esa palabra ha sido ignorada hasta ahora. Evidentemente, el homúnculo es una palabra que remite a la sabiduría hermética, a la alquimia. Es una categoría ontológica que adquiere una dimensión estética en Millares y que se refiere a la idea dialéctica que se establece entre la destrucción y la construcción. Todo esto está en los textos de Millares, los textos que escribió Millares. Hay un artículo cuyo título habla de esto, de destrucción-construcción. El harapo, los desgarramientos de la tela remiten al desgarramiento interior del hombre. Y al mismo tiempo, en Millares hay siempre una luz que alumbra, que ilumina, al final del camino. Siempre hay un fondo, que es un fondo blanco, que viene a ser una expresión de una esperanza utópica. Es un horizonte utópico. Millares siempre pensó en términos de utopía. El tema de la piel es un tema del que él era consciente. Él dijo que en su pintura se produce la transmutación del vellocino de oro en vellocino de trapo, en el harapo. El vellocino, el vellón de la piel del cordero, que aparece en la mitología antigua, en el poema de los argonautas, y que tiene toda una literatura importantísima, ¿no? Pero él dice que esa piel del cordero, transmutada en la piel de los enterramientos guanches, de las momias guanches, constituye la clave para entender la naturaleza humana, el ser humano y su condición mortal, ¿no? Esto nos sitúa a la obra de Millares en un contexto importantísimo
de la posguerra europea, que es el del existencialismo. Todas las definiciones estéticas basadas en términos como informalismo, abstracción, son insuficientes, en cierto modo decepcionantes, porque hay algo más que tiene que ver con este pensamiento transformador que aplica a la idea de la muerte y de la resurrección, el concepto de muerte y resurrección. En ese sentido, el referente de él es, indudablemente para mí, Goya, la pintura de Goya. Y puedo incluso precisar más. Toda su obra es el desarrollo, sobre todo en lo que se refiere a los homúnculos. Estoy delante de uno de los homúnculos. Es el desarrollo de una figura de Goya que aparece en los fusilamientos. El hombre de la camisa blanca que se enfrenta a el pelotón de fusilamiento con los brazos abiertos. Esta idea de los brazos abiertos es un tema que remite indudablemente a la crucifixión, porque la crucifixión, el elemento formal que define una crucifixión es el encaje del hombro y el pecho. Lo que nosotros vemos en los homúnculos son abultamientos, cuerpos abultados que en realidad son torsos. El torso es uno de los elementos fundamentales de la historia del arte. Pero él a veces saca siempre una extremidad. Y ese hombre que aparece en los fusilamientos con los brazos abiertos y la camisa blanca es, en mi opinión, el emblema a partir del cual desarrolla toda su obra. También hay otro elemento trágico que para él tiene una importancia enorme y que podemos rastrear en la neoconfiguración de Millares, y es el buey desollado de Rembrandt. Muchas veces, si se fijan ustedes, verán que ese torso está boca abajo y del torso surgen las piernas, como sucede con las piernas que están colgadas de una barra, igual que el buey desollado está colgado de una barra, el buey de Rembrandt. Estos dos elementos son claves para entender la iconografía de Domínguez. Son elementos simbólicos. Bueno, todo esto lo digo porque yo reivindico en Millares una dimensión simbólica y espiritual que hasta ahora no ha sido reconocida y que puede determinar no solamente una relectura de su obra, sino también puede determinar algo que está presente, una dimensión que está presente en la obra del otro gran artista español abstracto, que es Tapies. Cuando hablamos de Tapies hablamos de espiritualidad oriental, explícita, porque Tapies era un lector de textos espirituales de Oriente, de la cultura oriental. Y cuando hablamos de Millares, hablamos de política, como si no hubiera otra cosa en Millares que la política. Y yo considero que de la misma manera que hay una dimensión espiritual en Tapies, hay una dimensión espiritual en Millares, que convive y se concilia, se armoniza con sus convicciones políticas y su defensa fervorosa de la libertad. Me parece que este es el aspecto simbólico que en este momento cabe desarrollar cuando estamos intentando revisar la obra de Millares y rendirle un homenaje que no será el último.